de la insulina o ambos. O sea, para ser diabético tenemos que tener requisito. O no secretamos bien insulina, o secretamos suficientemente, una cantidad suficiente de insulina, pero de mala calidad. O las dos cosas al mismo tiempo. La clasificación del 2019 de la Asociación de Diabetes, la ADA, ellos la han dividido en 4. Tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos específicos de diabetes, las cuales vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. La diabetes tipo 1 básicamente es una destrucción de las células beta del páncreas, lo que va a hacer que no tengamos una suficiente cantidad de insulina o simplemente no vamos a secretar insulina. Van a haber 2 subgrupos, básicamente la autoinmune, que es básicamente que nuestro cuerpo va a formar anticuerpos contra las células beta del páncreas y van a ir a destruirlas. Es en un mayor porcentaje, que va a ser del 85 al 95%. Y la diabetes idiopática básicamente va a tener lo mismo, va a ir a destruir los islotes, pero no va a tener marcadores de los genes HLA, como lo tiene la diabetes autoinmune. ¿Alguna duda hasta ahorita? Compañeras, compañeros. Bueno, ¿cuáles van a ser las características que va a tener esto? La prevalencia de 0.2 a 0.4 inicia antes de los 30 años. Es común que se presente como una cetoacidosis, tiene anticuerpos circulantes, tiene complicaciones frecuentes, producción de insulina básicamente no va a tener, siempre dependiente a la insulina y no va a presentar resistencia a la misma. Quiero ver, aquí hay. Bueno, luego vamos con la diabetes tipo LADA. Básicamente también es una diabetes autoinmune que va a afectar a las personas adultas. Es un trastorno tipo genético y eso se debe a que el sistema inmunológico no va a detectar la anormalidad, por lo cual va a empezar a atacar a sus propias células y en especial a las células beta del páncreas, que son las responsables de la secreción de insulina. Va a afectar generalmente a los jóvenes que la padecen. Se cree que puede ser de un 10 a un 15%, no se tienen datos hasta ahorita 100% fiables, pero hasta este momento eso se ha visto. Se ha visto que la padecen personas jóvenes que tienen diabetes tipo 2 y van a tener anticuerpos antiislotes, básicamente, y inicialmente puede controlarse con medicamentos orales, pero rápidamente va a necesitar insulina. La diabetes tipo 2 va a ser básicamente por resistencia a la insulina o una cantidad suficiente de insulina, pero de mala calidad. La mayoría de los pacientes, ojo, van a ser obesos y con distribución de grasa predominantemente abdominal. Inicialmente los niveles de insulina plasmática van a ser normales o elevadas. Y estos pacientes generalmente no se van a presentar con una cetoacidosis diabética, que vamos a ver qué es, sino que se presentan con hiperglicemias, un hallazgo al azar, o se pueden presentar con coma hiperosmolar, que también vamos a ver ya qué es.
La mayoría de ellos se va a controlar con hipoglicemiantes orales, pero eso no quiere decir que en determinado momento no vayan a necesitar insulina. La edad de inicio generalmente va a ser después de los 40 años. No van a presentar anticuerpos. Dependencia de la insulina, raramente, a menos que cumpla alguna de las condiciones que hay para ya trasladar de hipoglicemiantes orales a insulina, que ya las veremos básicamente. Bueno, ¿cuál va a ser la fisiopatología de la diabetes? Básicamente, aquí tenemos el islote, las células beta del páncreas, las cuales van a producir menos insulina. Esta menor cantidad de insulina que producen va a causar básicamente dos cosas: que haya menos insulina que vaya a actuar sobre el músculo y la grasa, y que el hígado vaya a producir mayor cantidad de glucagón, lo cual nos va a llevar a que haya una producción excesiva de glucosa, que haya una resistencia a la insulina menor para la captación de glucosa, y eso lo que nos va a causar va a ser básicamente hiperglicemia. Vamos a tener otros tipos de diabetes, o lo que se denomina diabetes secundaria. En esto tenemos diabetes por defectos genéticos, que son la diabetes tipo MOD, defectos genéticos de la acción de la insulina, patologías pancreáticas que pueden desarrollarse la diabetes después de ellas, entre las cuales, por favor, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, neoplasias del páncreas, endocrinopatías múltiples, afección de las suprarrenales como el Cushing, acromegalia, que es un defecto que vamos a tener a nivel de la hipófisis de la hormona, feocromocitomas, fármacos, ojo, fármacos que pueden producir diabetes secundaria. Dentro de los que con más frecuencia se usan son los corticosteroides, que se usan mucho en pacientes asmáticos, algunas personas lo usan mucho en pacientes alérgicos, etcétera, la asparagina, el ácido nicotínico, y algunos efectos, agentes infecciosos después de sufrir cierto tipo de infecciones como la rubiola congénita, el Coxsackie, los citomegalovirus, parotiditis. Esto sobre todo en las mujeres, porque en los hombres va a afectar sobre todo los testículos, y algunas enfermedades como el síndrome de Down o Klinefelter, que es disgenesia gonadal, o lipoatrofias. Las diabetes tipo MODY se presentan generalmente en 3 o más generaciones, es de tipo monogénico, y pueden tener una medicación oral por algunos años y después pues tienen que pasar a insulina. Las características clínicas van a ser una hiperglicemia ligera o moderada de 130 o 150, que se va a descubrir antes de los 30 años de edad. Tiene que tener familiares en primer grado con diabetes. No va a tener anticuerpos positivos o existencia de autoinmunidad. Los requerimientos de insulina van a ser bajos y este paciente no va a ser obeso. Puede aparecer enfermedades renales, ya sea en la persona que la padece o en familiares. Puede haber aparecimiento de adenomas hepáticos o un cáncer hepatocelular en estos pacientes, lo cual va a sugerir que va a ser un MODY 3, o enfermedad renal, pacientes con útero rudimentario, bicórneo, problemas ginecológicos, que se va a sugerir que va a ser un MODY tipo 5. Aquí tenemos algunos de los tipos de MODY que hay, por favor. No pretendo que se aprendan ustedes
específicamente qué genes van a haber, pero sí que sepan que existe la diabetes tipo MODY, que va a tener características particulares cada uno de ellos, básicamente. Bueno, antes de pasar preguntas hasta este momento. Doctora, buenos días. Yo tengo una duda. A ver, contame. Así como las MODY que son por generaciones, también se presentan hasta que ya son adultos o en la adolescencia. Se pueden presentar en la adolescencia si tuviste la característica de las MODY. Aquí está, mira. Tiene que ser descubierta antes de los 30 años de edad. ¿Sí? Y tiene que poder caracterizársele. En otros lados se pueden hacer los genes, etcétera. Aquí en Guatemala sí no tenemos acceso a eso. Pero si nos vamos a algo práctico, realmente va a tener que ser tratado exactamente igual, con cambios en el estilo de vida, con una alimentación adecuada, y ya sea hipoglicemiantes orales o insulina, dependiendo del cuadro clínico del paciente. Gracias. A ver. Quedó claro. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeras? ¿No hay dudas? Bueno. Creo que esta parte no, doctora, gracias. Bueno, vámonos con diabetes gestacional. Básicamente, esta diabetes va a aparecer durante el embarazo. Antes del embarazo, tu glicemia estaba normal, pero durante el embarazo se eleva la glucosa y a eso es a lo que se le llama diabetes gestacional. Esta persona durante el parto o el bebé puede tener un mayor riesgo de presentar hipoglicemia después de nacer, por eso a ellos puede ser que haya que tratárseles inmediatamente después del nacimiento. Y en la madre eso puede desaparecer después del embarazo o puede persistir como intolerancia a la glucosa. La intolerancia a la glucosa, ya vimos parte de ello cuando vimos hipoglicemia. Es porque la respuesta que nosotros tenemos a una sobrecarga de glucosa administrada oralmente no es la adecuada. Y esto va a hacer que todas las personas con intolerancias a la glucosa o hipoglicemias se tenga un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de tener un accidente cerebrovascular, tener infartos, etcétera. Y también tenemos aquellas personas que solo presentan una prueba alterada en ayuno, o sea, tienen una hiperglicemia en el ayuno y después ya eso no aparece. Pero es uno de los tipos para que se desarrollan. Ojo, se presentan al menos 8 años antes de desarrollar diabetes si la persona no cambia su estilo de vida. Bueno, vamos a ver un poquito más a profundidad la diabetes tipo 1. Ahí generalmente vamos a encontrar el antígeno de histocompatibilidad, HLA. Vamos a encontrar otros tipos de antígenos que están acá, que hace que seamos más susceptibles a la enfermedad, pero también se requiere que haya otros factores ambientales para poder desarrollarla, como asociación con virus, con cierto tipo de sustancias tóxicas. Y esto se ha visto porque hay gemelos
que uno desarrolla y el otro no desarrolla la diabetes. La diferencia es las exposiciones individuales que puede tener cada uno de ellos. Se pueden detectar en una fase preclínica si nosotros buscamos y medimos anticuerpos anti-islotes y anticuerpos anti-GAD, y si estos se encuentran elevados, entonces se puede decir que tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes en cierto tiempo. O sea, positivos, esta gente puede llegar a desarrollar diabetes en X tiempo. Cuando esta persona ya desarrolló diabetes, puede haber una etapa que se llama etapa de la luna de miel. ¿Qué significa eso? Significa que el paciente no va a necesitar ningún tipo de tratamiento. No necesita hipoglicemiantes orales, no necesita insulina, etcétera. Esto puede durar 1 o 2 años y luego el paciente ya va a necesitar que se le administre insulina. Los factores precipitantes entre la diabetes tipo 1, como ustedes pueden ver, aquí tenemos varios tipos de virus o toxinas en las células beta como compuestos nitrosos. ¿Les suena esto a ustedes? Compañeras, compañeros. Esos son, buenos días. Sí, la parte de los compuestos nitrosos son a veces muchos preservantes o conservantes de la carne y embutidos. Ajá, exactamente. Entonces, los pacientes que tienen tendencia a diabetes, la exposición o el consumo de estos tipos de compuestos puede precipitar la aparición de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Y no les estoy diciendo que con un pedazo nada más, tienen que estarlo consumiendo, pero simplemente ahí va. Las características de la diabetes tipo 1 es que si son niños, las células beta se van a destruir rápidamente, pero en los adultos va a haber una destrucción lenta de las células beta. Generalmente se puede presentar, la primera presentación que va a haber con estos pacientes sea una cetoacidosis diabética. Y la mayoría de los pacientes van a ser delgados, no tienen que ser obesos. Pueden tener y son más susceptibles a otros tipos de enfermedades. Doctora, disculpe. ¿Sí? Digamos, con lo que usted acaba de decir ahorita, que la mayor parte son personas delgadas. Salud. Ajá. La mayor parte son personas delgadas, digamos. ¿La obesidad sí influye como factor de riesgo en la diabetes tipo 1 o no? No, es en la diabetes tipo 2. Ah, ok. Yeah. La diabetes tipo 1, acordate que es con componentes que son autoinmunes, ¿sí? Y ahí entra la LADA, entra las MODI, etcétera. Ah, ok, gracias. Pero que podés tener la tendencia, pero necesitas un disparador. O sea, las personas nacen en su cuerpo con la pistola cargada. Pongamos que la pistola cargada es la herencia genética que traemos cada uno de nosotros. ¿Vamos hasta ahí? Esa es la pistola cargada. Pero para disparar esa pistola y que se desarrolle la enfermedad, se necesitan ciertos requisitos. Entre esos requisitos, el consumo de alimentos nitrosos, y se los recalco porque tienen que ver con ustedes, el padecimiento de ciertos tipos de virus o padecer este tipo de enfermedades virales y un estrés muy severo, que también la gente con estrés severo puede llegar a desarrollar esta resistencia a la insulina, y hay muchos artículos de esto. Enfermedad celíaca,
problemas de hepatitis autoinmune, problemas de tiroiditis de Hashimoto, que es básicamente autoinmune, enfermedad de Addison, vitiligo, etcétera. Pero lo que tiene que ver mucho con ustedes son enfermedad celíaca y ahorita están estudiando muchas intolerancias a ciertos alimentos como disparadores de la diabetes tipo 1. O sea, sí, le dan alimentos que sigan estimulando este tipo de intolerancias, el paciente que tiene tendencia a la diabetes puede desarrollarla. ¿Quedó claro esto, compañeros? Sí, doctora, gracias. Okay. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Una pregunta, ¿esas enfermedades son factores de riesgo para desarrollar la diabetes o al revés? Cuando ya se tiene diabetes, se tiene mayor riesgo de desarrollar. No, son factores de riesgo. Ah, gracias. Bueno, etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Ahora sí ya nos vamos con la tipo 2. Bueno, con la diabetes tipo 2, lo que sí tenemos muy claro es que se debe a una resistencia a insulina que va a llevar a un hiperinsulinismo compensatorio. Y eso hace que el paciente se mantenga bien por mucho tiempo. Pero puede llegar un momento en que ese equilibrio que ha existido se termine y ya la persona desarrolle diabetes. Hay otros componentes que están relacionados con esto. Y ojo, por favor, ahorita que se los digo o que los lean, me van a decir ustedes cuál es un factor común que tenemos en esto. Hipertensión, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, obesidad, gota, factores protrombóticos, alteraciones en la fibrinolisis, que es simple y sencillamente que el cuerpo no va a deshacer fácilmente los coágulos de fibrina, aumento de la aterosclerosis, sedentarismo. También siguiendo a la obesidad, tenemos una mayor secreción de ácidos grasos libres, adipoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, IL-1 y 6, disminución de la adiponectina, que es lo que nos va a dar resistencia a la insulina. A ver, ¿qué tienen en común todas estas enfermedades? Que provocan inflamación. Tienen en común un cuadro inflamatorio, sí, porque si se dan cuenta ustedes, son enfermedades muy diferentes, pero todos, absolutamente todos, van a tener, y todos los diabéticos, ojo, todos los diabéticos van a estar inflamados, con inflamaciones de bajo grado, pero eso van a tener en común, aparte de la resistencia a la insulina y que tienen hiperglicemia, el diabético siempre va a ser una persona inflamada. Esa es la razón por la que ellos van a tener mayor facilidad de desarrollar todas las enfermedades cardiovasculares, de desarrollar problemas renales, de desarrollar cierto tipo de cuadros infecciosos. Ojo, por favor. La diabetes, la tipo 1, va a ser de tipo irreversible. Y, a ver, María Fernanda, tú estás levantando la mano. Sí, una pregunta. La resistencia a la insulina no significa que una persona vaya a desarrollar diabetes, o sea, según los disparadores y todo lo que se ha expuesto a la persona, pero digamos una persona que tiene diabetes tiene resistencia a la insulina porque no responde bien a la glucosa.
Mira, antes de desarrollar la diabetes como tal, la persona puede tener resistencia a la insulina sin ser diabética, ¿sí? Y eso se presenta como resistencia a la insulina en ayunas, que presentan glucosas elevadas o problemas de hipoglicemia, que es lo que les he dicho que pueden aparecer al menos 8 años antes de desarrollar diabetes. Y si se acuerdan, en esa clase les dije que si nosotros diagnosticamos al paciente adecuadamente, miramos que tiene problemas de hipoglicemia, de resistencia a la insulina, hacemos cambios en su estilo de vida, le damos una alimentación adecuada, quitamos todos los carbohidratos refinados, se le dan los elementos que necesita como el cromo, el zinc y lo que les expliqué, ese paciente ya no va a llegar a desarrollar diabetes. El problema es cuando no se tratan adecuadamente, ese paciente sigue presentando los cuadros y llega a ser diabético. Lo único es que el primero se cura y el segundo no. No sé si te quedó claro, María Fernanda. O Fernanda, porque no sé si María Fernanda es tu otro nombre. Sí, solo, digamos, una persona diabética, como no responde bien a la glucosa, ¿verdad? También tiene resistencia a la insulina. Sí, también. Pero ahí estamos hablando de defectos a nivel de los glucorreceptores celulares. Pero ya estamos hablando de diabetes. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno. Estos pacientes no van a ser irreversibles. Hay varias hipótesis, como que ya las células beta ya no tienen la capacidad adecuada de secretar insulina, que va a haber defectos genéticos, que va a haber interferencia para secretar la insulina por otros fármacos, como ahí tenemos los esteroides, es algo que generalmente vamos a ver que hay muchos pacientes que la toman, pues. Y aquí vamos a tener algunas de las cosas que van a afectar, como efecto en creatina disminuido, edad, factores genéticos, insulinoresistencia, lipotoxicidad de ácidos grasos libres, glucotoxicidad, depósitos amiloides, o sea, varios factores los que van a ir a afectar a las células beta. Veamos una historia natural de la diabetes tipo 2. Bueno, compañera Fernanda, mira esto porque esto puede ser que te explique o que te termine de aclarar la duda que tenías, ¿sí? Podemos tener alteraciones de la glucosa en ayunas, que viene acá y luego va subiendo y subiendo y el paciente va a tener hiperglicemia, pero esa hiperglicemia no quiere decir que sea diabético. Luego tenemos postprandial, que esto se puede aplicar a dos cosas, o a las personas que se hacen la glucosa preprandial y 2 horas después de comer, o también se puede hacer la curva de tolerancia a la glucosa, pero de 5 horas, que fue lo que ya les expliqué. Y entonces aquí tenemos que también inicialmente está bien, pero luego sube. Y después de la ingesta de alimentos o después de la ingesta de la glucosa que se da en la prueba, la persona no va a responder en una forma normal su páncreas. Luego tenemos la secreción de insulina que se mide durante estas pruebas, que va a estar baja, va a subir y va a bajar de un solo.
Eso quiere decir que no va a bajar paulatinamente como tiene que ir bajando la glucosa, sino que sube en pico y baja. A eso se le llama hiperinsulinemia. Y quiere decir que las células beta del páncreas ya empezaron a fallar. Y posteriormente empieza también la resistencia a la insulina, que ya vamos a tener una mayor resistencia a la misma. Pero en esta etapa, si hay gente obesa y se le baja de peso, se le pone a hacer ejercicio, se le pone una dieta adecuada, todavía el paciente puede controlarse sin ningún tipo de enfermedad, de medicamentos, ¿sí? Ya después ya estamos teniendo otro tipo de enfermedad que ya la podemos llamar como una diabetes mellitus. No sé si te quedó claro, Fernanda. Compañera. Sí, doctora. Ahora, el resto de compañeros, dudas respecto a esta diapositiva, a esto que acabo de decir. Doctora, una pregunta. De la parte de la figura donde dice glucosa postprandial a tolerancia a la glucosa normal, al principio, digamos, va a ser glucosa postprandial normal. Es que estas son las pruebas. Ah, ok. Estas son las pruebas y esto es lo que me pueden indicar. Ah, esto es lo que me indica y estas son las pruebas. Es decir que, si pues esta glucosa postprandial me puede mostrar una tolerancia a la glucosa normal. Exacto, o intolerancia a la glucosa, si lo querés ver de otra manera, también se dice intolerancia a la glucosa. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, compañeras o compañeros? Todo bien, doctora, gracias. Ok. Sigamos, pues. Luego podemos tener resistencia a la insulina. Ahí vamos a tener defectos del receptor de la insulina, defectos del postreceptor, que es lo que estaba refiriéndome de los glucorreceptores, defectos a nivel del metabolismo de la glucosa, estamos hablando de hígado, ya desde hace 2, 3 ediciones en las medicinas internas, tanto de Cecil como de Harrison, sobre todo en Cecil lo he encontrado, que ellos ya mencionan que para que las personas desarrollen la diabetes tipo 2, tienen que tener antes alteraciones a nivel del metabolismo hepático de los carbohidratos, porque mientras tanto el hígado puede compensar. Cuando el hígado deja de compensar, ahí ya empezamos a tener problemas. Ya no están viendo la diabetes solo como defectos a nivel de páncreas, sino que ya empezaron a considerar las alteraciones a nivel del metabolismo hepático. Aumento de lípidos intracelulares y alteraciones a nivel de la mitocondria. Sobre todo estas alteraciones a nivel de la mitocondria nos pueden dar problemas y problemas serios. Es por eso que tenemos que estimular un adecuado funcionamiento a nivel mitocondrial. Bueno, si vamos a ver la patogenia de la diabetes mellitus, vamos a verlo de dos formas. Destrucción autoinmune de las células beta que nos va a dar deficiencia, o resistencia a nivel de tejidos de la acción de la insulina, acción deficiente, metabolismo deficiente, y ya no se va a metabolizar adecuadamente carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Esto dónde se va a hacer? Se va a hacer a nivel hepático. ¿Sí? Miren, pues, esto es a nivel del páncreas. Esto es a nivel periférico. Esto también. Y esto es a nivel hepático. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, tenemos que tener varios componentes. Podemos tener
gente obesa que presente solo alteraciones a este nivel, ¿sí? Pero tenemos un metabolismo adecuado a este nivel, la persona no va a desarrollar diabetes mientras el hígado esté teniendo un metabolismo adecuado. Si nosotros hacemos que el paciente empiece a hacer ejercicio, empiece a estimular toda la acción mitocondrial, no se va a dar esta acción deficiente en los tejidos blancos y también vamos a poder intervenir ahí con este paciente. No sé si les quedó claro esto que les acabo de decir ahorita. Compañeras, va. Miremos pues, vámonos con cada uno de estos. Esto de aquí estamos hablando solo que sea una diabetes autoinmune, ¿sí? Entonces, ahí ya es otra cosa. Pero asuman ustedes que es una diabetes tipo 2 y que no tenemos una destrucción de las células beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos resistencia en los tejidos a la insulina, ¿por qué puede ser? Porque hayan pacientes obesos, sedentarios, con, que no tenemos adecuadamente funcionando los glucorreceptores celulares a nivel del músculo o a nivel de tejido graso. ¿Cómo se arregla esto? Cambiando el estilo de vida, disminuyendo el estrés y la inflamación, poniendo al paciente a hacer ejercicio, quitando carbohidratos refinados. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y todo aquello que pueda alterar compuestos nitrosos, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente, si está obeso, va a bajar mucho de toda esa inflamación, va a empezar a tener un mejor metabolismo, ¿sí? Sí, ojo, por favor, aquí venimos a esto. Si arreglamos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar el metabolismo de estas personas. ¿Y qué metabolismo vamos a mejorar? Carbohidratos, grasas y proteínas. Este metabolismo se va a dar a nivel hepático o a nivel celular. Bueno, pongamos a la gente a hacer ejercicio. A ver, ¿qué es lo que logramos metabólicamente cuando la gente hace ejercicio, compañeros y compañeras? Compañeras, compañeros, ¿qué es lo que hacemos? Reducir la inflamación, ayudar a reducir la inflamación. Aparte de la inflamación, si alguien hace ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que se come? Utilizar toda esa energía que consumimos. O sea, utilizar adecuadamente lo que consumimos, pero vamos a hacer que el paciente consuma lo que realmente necesita, no de más, ¿sí? Entonces, vamos a bajar y si lo ponemos a hacer ejercicio, entonces, mejor utilización de la energía, disminución de la grasa corporal, porque lógicamente vamos a darle un poquito menos para que vaya bajando de peso. Vamos a poner a funcionar nuestras mitocondrias. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Básicamente vamos a mejorar el metabolismo a nivel general. Y si tenemos una mejor utilización de todo esto, estamos haciendo que aquello que ha llevado al paciente a tener hiperglicemias, que ha llevado al paciente a tener resistencia a la insulina, empiece ¿a qué? ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Si al obeso lo adelgazamos, si le cambiamos una dieta, le ponemos una dieta adecuada, mejoramos el metabolismo, ¿qué es lo que va a pasar con ese paciente? O sea, estaría en niveles normales, o sea, estaría en una mejor condición
y evitaríamos o se tendría el avance de la diabetes. Lo que tendríamos sería un paciente que podría controlarse única y exclusivamente con dieta y con ejercicio. Mira, decirte que vamos a hacer que desaparezca la diabetes, eso no es así. Pero sí podríamos ver que, vamos a ver, una duda, las que son por generaciones también se presentan hasta que son adultos. Ahorita te contesto, Sofía. Miren pues, para desarrollar diabetes tenemos que tener una serie de factores, como es obesidad, ¿sí? Como es resistencia a nivel de los glucorreceptores celulares, y esto generalmente se va a ver también cuando tenemos deficiencia de cromo, de zinc en estos pacientes. Y paciente sedentario, paciente estresado, paciente inflamado y que puede estar teniendo contacto con cierto tipo de tóxicos y ingiriendo una gran cantidad de colorantes, conservantes, etcétera, lo cual nos va a alterar metabolismo. ¿Vamos hasta ahí, compañeros y compañeras? Sí, doctora, gracias. Vaya. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a revertir esas causas? ¿Qué pasa si empezamos a hacer que este obeso pierda de peso? Si hacemos que esta persona haga ejercicio, que esta persona lleve un mejor estilo de vida, que esta persona lleve una dieta adecuada, reponemos los micronutrientes que pueden estar haciendo falta. ¿Qué va a pasar? Compañeras. ¿Vamos a reducir la resistencia a la insulina o vamos a hacer que se absorba mejor? Disminuimos la resistencia a la insulina, hacemos que tenga una mejor acción la que haya en los tejidos blancos, porque acuérdense que la diabetes mellitus tipo 2 puede haber una secreción adecuada de insulina o incluso a veces puede haber más, ¿sí? Que fue lo que les dije. Entonces, quitamos la resistencia. Con eso vamos a mejorar el metabolismo de las grasas, las proteínas, y eso va a hacer que el paciente esté mejor. Luego tenemos que la disfunción mitocondrial, ¿sí? La disfunción mitocondrial a nivel del músculo esquelético o las células beta. A ver, ¿cómo podemos activar a las mitocondrias? Hay una dieta que está probada que activa mitocondrias, pero que no se puede usar por largo tiempo, tiene que ser por pequeños periodos de tiempo. A ver, nutricionistas. A ver, ¿qué dieta es la que va a activar el funcionamiento de las mitocondrias? Compañeras. A ver, ¿quién es la que se, ¿cómo se llama? Se anima. ¿O quieren irla a buscar? La dieta keto. ¿Cuál es la dieta keto? ¿Y qué es lo que hacen? A ver, explícamelo. Que predomina el porcentaje
que de aporte energético son las grasas. Y también hay proteína, ¿verdad? Y pocos carbohidratos. ¿Y metabólicamente qué hace? Yo lo que necesito es que expliques metabólicamente. Sí, bueno, ya no se va a tener la glucosa tan elevada respecto a la ingesta de alimentos porque casi no se comen carbohidratos, entonces sí, se produce se puede llegar a una cetoacidosis si se hace por mucho tiempo. Entonces los lípidos van a proporcionar la energía que la paciente necesita. Sí, pero metabólicamente, ¿qué hace? Lo que necesitamos saber es metabólicamente qué hace. Eso es lo que necesito, que me digas. A ver, ¿quién de ustedes se atreve? A ver, bioquímica. Bueno, se los dejo como incógnita para que van a revisar cómo es que metabólicamente esto va a actuar para poner a funcionar las mitocondrias que son básicas en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y no quiere decir que la gente ya siendo diabética la van a poner en una dieta keto. Por favor, eso no. Eso tiene que ser antes de, número 1, y por poco tiempo, muy poco tiempo. Pero vayan a estudiar cómo activa las mitocondrias, porque eso es lo básico, estudiar el metabolismo de esto. Porque si no saben el metabolismo, ahí no estamos haciendo nada, solo estamos repitiendo lo que dicen algunas cosas, o algunos artículos, pero si no sabemos el por qué, de nada sirve, tenemos que ir a buscar el por qué. ¿Nos queda claro eso? Compañeras, va. Entonces, eso esperemos discutirlo el miércoles, cuando miremos el caso clínico, que metabólicamente, ¿cómo va a actuar esto a nivel mitocondrial? Por favor, ¿sí? Eso sí es básico que lo mire. Bueno, entonces llegamos a que hay resistencia, hay disfunción mitocondrial, lípidos intracelulares, y después se viene a diabetes mellitus. Pero si nosotros empezamos a intervenir antes de que esto pase, cuando estamos a este nivel y cuando estamos en los niveles previos, acá, donde está la obesidad, únicamente sin desarrollar diabetes, se puede hacer mucho con el paciente. Ya cuando está acá, pues únicamente mantenerlo. Pero el chiste de la nutrición y el chiste de la medicina, para mí, es prevenir que aparezcan las enfermedades, no curar las enfermedades, porque muchas veces ya no se pueden curar, pero sí prevenir que esto aparezca, que es lo mejor que puede haber, que hagamos la mayor prevención posible con nuestros pacientes y sobre todo con los niños, porque si desde pequeños los enseñamos a comer mal, toda la vida van a comer mal y después van a ser adultos enfermos. Bueno,
¿Cuál va a ser el origen de la disfunción mitocondrial en estos pacientes? Pues vamos a tener activación de los receptores PPARs que van a disminuir. Esto nos va a dar defectos en la beta oxidación y va a hacer que haya acúmulos intracelulares de lípidos y eso va a hacer que tengamos disfunción mitocondrial. Por lo tanto, esto lo tenemos que revertir y mejor si no dejamos que llegue ahí, y eso lo vamos a hacer con intervenciones nutricionales muy fáciles de hacer. Si se empieza a tratar al paciente y se detecta al paciente antes de que ya sea diagnosticado como diabético. ¿Sí? Ya vimos todas las manifestaciones que pueden tener los pacientes con hipoglicemias o con intolerancias a la glucosa. Ese es el momento de empezar a tratarlos y de evitar que llegue a desarrollar diabetes. Veamos la respuesta de la insulina y el glucagón con una comida rica en carbohidratos. Deja de estarle tomando fotos porque no la vas a entender solo así a la persona que lo está haciendo. Bueno, entonces tenemos aquí los controles no diabéticos que están en lo amarillo. María Fernanda, ¿levantaste la mano? Doctora, ahorita que mencionó todo esto de la detoxidación, creo que ya me recordé, pero usted me corrige porque bioquímica ya pasó un poco de tiempo, pero al tener una dieta keto, ¿verdad? Obviamente no estamos teniendo un aporte de carbohidratos, entonces, como mencionó, que se acumulan lípidos en las mitocondrias, entonces se promovería la utilización de esos lípidos que se están acumulando en los pacientes, en este tipo de pacientes. ¿Y qué más? ¿Cuál es la función de la mitocondria? Está relacionada a oxigenación, creo. Sí, tiene que ver con la oxigenación, pero ¿cuál es el funcionamiento? Eso lo vieron en biología, ¿se acuerdan? Generar energía en forma de ATP. Generar energía en forma de ATP. ¿Y cómo la va a generar? Con la suministración de alimentos. O sea, tú le das de comer y la mitocondria va a generar energía. Eso me estás diciendo. Entonces, si es solo eso, entonces, ¿por qué el obeso va a estar dándole de comer al paciente? ¿Sí? Pero de todas maneras va a presentar una disfunción mitocondrial. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos ahí importante? Yo creo, pero no estoy muy segura, que también se relacionan el equilibrio de los electrolitos. No, yo creo que no. Creo que no. Bueno, mejor me voy a investigar. Háganme el favor, agarren y vayan a leer muchas cosas de su mitocondria. Vayan a leer la mitocondria, que a nivel metabólico les va a servir muchísimo a ustedes. Lo que pasa es que probablemente no le vieron la utilidad en el momento que ¿cómo se llama? Que le estudiaron, como nos pueda pasar. Electrones es una cosa, electrolitos es otra. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno de estudiante, y se los digo porque a mí me pasó,
cuando le dan los temas, en ese momento no mira la importancia que pueden tener antes. Y entonces los estudia para pasar únicamente. Había un dicho que teníamos antes que decía, bueno, en mi época se ganaba con 51, no con 60 como ustedes. Ya en el posgrado, pues ya se ganaba con 75, pero en la universidad se ganaba con 51 en esa época. Entonces decía, bueno, el 51 es suficiente y lo demás, pues ya es orgullo o algo por el estilo, ¿verdad? Pero, y bioquímica la vimos como, ay, qué horrible aprenderse todo y ya estuvo. Pero, oh, gran sorpresa, cuando llegué y entré a medicina interna y nos empezaron a preguntar muchas cosas bioquímicas, solo nos mirábamos la cara con los otros compañeros y tuvimos que contratar y contratamos a una persona para que nos fuera a explicar bioquímica al hospital. Y los residentes pagábamos de nuestra bolsa para que nos llegaran a dar las clases de bioquímica, para poder entender muchas otras enfermedades, que si lo hubiéramos estudiado en su momento, no lo hubiéramos tenido que hacer. Y cuando uno sale afuera, aquí se tiene la costumbre que se queda mucho con signos y síntomas y qué presenta, etcétera. Y cuando se sale afuera, el primer examen que yo tuve, ya estoy preparada, ya sé todo, etcétera. Y era un examen de ciertas enfermedades y todo lo que me vino fue pura bioquímica. Estaba yo que ya me sentaba a chillar ahí. Gracias a Dios por lo menos gané, raspada, pero gané. Y ahí aprendí la lección. Porque uno no se debe quedar solo en eso, se debe de ir un poco más allá. Y ustedes en la facultad tienen una muy buena formación en bioquímica, en biología, en las ciencias básicas. Aprovéchenla. Aprovéchenla para venirlo a aplicar a todo esto después. Porque aquí, viendo fisiopatología, yo no tengo el tiempo para meterme a ver todo eso en las enfermedades, porque ustedes ya tienen que saberlo de las clases que trajeron antes. Así es que les aconsejo, ahorita, vayan y revisen, solo con que revisen la mitocondria, van a ver un montón de cosas que les van a servir. Y hablémoslas el miércoles, que vamos a ver el caso clínico de diabetes y de insuficiencia renal. Bueno, comentarios hasta dónde vamos. Compañeras. Compañeras. ¿No tienen dudas? Bueno, si no tienen dudas, yo les comparto las experiencias que he tenido también, porque yo creo que uno de estudiante pasa muchas cosas también. Bueno, entonces miren, lo amarillo son las pacientes no diabéticos y cómo responden a las pruebas. Aquí tenemos a la prueba de la glucosa. En un no diabético, miren cómo tiene que responder, y en paciente con diabetes mellitus, cuando van a dar la glucosa, miren cómo eleva la glucosa en el cuerpo, la eleva mucho más de lo que debería de ser. Si estamos hablando de insulina, en un paciente no diabético, miren, hace el pico y va bajando poco a poco, mientras que en un diabético tenemos una respuesta retardada. Aquí
lo que hay que hacer énfasis es que esto es de la diabetes tipo 2, no estamos hablando de la diabetes tipo 1, porque en la diabetes tipo 1 generalmente no vamos a tener. Y el glucagón acá va a subir y luego va a bajar, mientras que en el diabético no se va a suprimir el glucagón. Bueno, antes de pasar a síntomas y a los tipos de insulina, ¿dudas hasta este momento, compañeras y compañeros? No, doctor. Vaya, sigamos pues. Los síntomas que ustedes van a encontrar en todo diabético y la tríada famosa es poliuria, polidipsia y polifagia. Esos tres básicamente, poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué quiere decir? Voy a estar orinando mucho, voy a tener mucha hambre y voy a tener mucha sed, que son estos tres. Pero además, estos pacientes pueden perder peso, alteraciones en la visión, empiezan a perder la visión. En los jóvenes, disminución del crecimiento y van a ser susceptibles a muchos tipos de infecciones. ¿Cómo se va a diagnosticar? Actualmente ya se acepta la prediabetes, pero la prediabetes es la intolerancia a la glucosa en ayunas, la intolerancia a la glucosa o las hipolicemias son toda la sintomatología previa que se tiene, ¿verdad? Pero estos pacientes no van a cumplir con los criterios para diabetes. Por lo tanto, se les va a definir como glucosa en ayunas alteradas, intolerancia a la glucosa, hipoglicemias, etcétera, etcétera, que se han catalogado como prediabetes. ¿Qué va a hacer que nosotros indiquemos pruebas en adultos aparentemente asintomáticos? Todos los obesos, básicamente hay que hacerles pruebas de intolerancia a la glucosa. Todas aquellas personas que son familiares en primer grado de diabetes, enfermedades cardiovasculares, gente hipertensa, alteraciones de los lípidos, ovario poliquístico. El ovario poliquístico no es una enfermedad solamente del ginecólogo, sino que ya se ha visto una gran asociación, como ya les dije, con alteraciones en la glucosa y ovario poliquístico. Les pueden dar todas las hormonas del mundo para tratar los ovarios poliquísticos, pero si no corrigen el metabolismo de la glucosa, no van a desaparecer. Inactividad física y condiciones como obesidad, acantosis nigricans, que nos va a decir si realmente el paciente tiene o no tiene intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, a estos pacientes deben de hacérsele pruebas anuales. Si a la gente se le dijo que tenía diabetes mellitus, pero está controlada, entonces hay que hacer cada 3 años. Y todos los pacientes tengan o no tengan esa sintomatología, debe hacerse esas pruebas a los 45 años de edad y repetirse cada 3 años como mínimo. ¿Qué criterios vamos a tener para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2? Por favor, una glicemia
en ayunas igual a o superior a 126. Pero este paciente tiene que estar en un ayuno y no debe de haber ingerido calorías al menos 8 horas antes. O sea, se levantan y se hacen su prueba. También tenemos la prueba de 2 horas postprandial, ¿no? O la prueba de la curva de tolerancia a la glucosa, que tiene que hacerse básicamente de 5 horas, a los cuales se les van a dar 75 gramos de glucosa. Ya a ustedes les enseñé en las clases previas, les enseñé básicamente a ustedes varias curvas de tolerancia a la glucosa, y en la cual se tiene que ver el comportamiento de la misma. Tiene que usarse en un laboratorio, como ustedes ya saben, medir la hemoglobina glucosilada. Sí, el valor de la hemoglobina glucosilada está, aquí ponen 6.5, en nuestro medio es de 7, lo que tienen los laboratorios. Arriba de eso ya se sabe que el paciente es diabético. Y se puede hacer con pacientes que tienen una glicemia al azar a lo largo del día, más sintomatología, arriba de 200 miligramos podemos hacer diagnóstico de. También se pueden y se debe hacer la medición de ciertos tipos de marcadores, ya que del 85 al 90% de los pacientes con hiperglicemia pueden presentarlos alterados, como son los anticuerpos anti-islote, anti-insulina, anti-GAD, antifosfatasas y los anticuerpos de tirosina IA2 y IA2 beta. Y también los HLA, que aquí no los hacen. Bueno, tratamientos. ¿Qué recomendaciones dan? Básicamente para eso. Lo primero, aquí está, pérdida de peso, ¿sí? Hacer ejercicios. Considerar el uso de metformina en pacientes de alto riesgo, obesos o mayores de 60 años, pero si no, básicamente pérdida de peso y ejercicio, estilo de vida, que eso es lo que nosotros vamos a tener. Si tenemos una hemoglobina glucosilada, también tenemos que ver hacia dónde vamos, porque si esta está mayor o menor a 7, y dependiendo de esto es la conducta que vamos a tener. Y entre la primera tenemos que ver básicamente el consumo de grasas, el consumo de carbohidratos en estos pacientes. Si en dado caso nosotros tenemos que dar hipoglicemiantes orales, bueno, pues hay una gran variedad de hipoglicemiantes orales, entre los cuales tenemos todos estos que están acá. Y aquí está su mecanismo de acción. Háganme el favor, tómenle una foto a la pantalla para poder tenerlos y ver cómo actúa cada uno de ellos. Las sulfonilureas tipo clorpromazina se van a unir al receptor de ellas y van a estimular básicamente la secreción de insulina. Luego tenemos las de segunda generación, que ya son más afines a este receptor y se necesitan menos concentraciones. Las glininas
se unen al receptor de las sulfonilureas, pero en diferentes sitios, a nivel de los canales de potasio, y eso es lo que va a hacer que liberen insulina. Las biguanidas, en las cuales está la metformina, que es una de las que más se usan, básicamente va a actuar a nivel del hígado, inhibiendo la producción hepática de glucosa. Y es básicamente una de las pocas que no va a causar hipoglicemia, pero sí tiene otra serie de efectos colaterales que no son muy agradables a las personas. Luego tenemos sí, compañera. Disculpe, yo tengo una duda. ¿Por qué se les recomienda a las personas que sufren síndrome poliquístico metmorfina? Metformina. Ah. Porque las personas las que tienen ovario poliquístico, teóricamente tuvieron que haberles estudiado si tenían problemas con la glucosa, ¿sí? Porque no todo ovario poliquístico implica que tengan resistencia o intolerancia a la glucosa. Hubo que hacer pruebas para demostrar que esa persona tiene intolerancia a la glucosa, porque van a la par. Hay un alto porcentaje de personas con ovario poliquístico que tienen intolerancia a la glucosa, y mientras no se cure o no se trate la intolerancia a la glucosa, no se va a quitar los quistes ováricos. Esa es la razón. Pero, ojo, tienen que haber hecho pruebas que demuestren la intolerancia a la glucosa en esa paciente. No solo tenés ovarios poliquísticos, ahí va la metformina. Ahora, si la persona que tiene ovarios poliquísticos está obesa, ahí sí de entrada le dan la metformina para estimular el metabolismo de la glucosa a nivel hepático y ya no se vaya a formar. Básicamente no es que lo estimule, sino que no forme glucosa a nivel hepático, básicamente, y va a aumentar la captación a nivel periférico. Y esto va a hacer que no haya hiperglicemias. En los pacientes que usan metformina jamás van a tener hipoglicemias, jamás, porque yo creo que es uno de los pocos hipoglicemiantes que no la dan. Esa es la razón por la que se le da la metformina. No sé si te quedó claro. Gracias, doctora. ¿Te quedó claro o te lo explico de otra forma? Porque no te veo muy convencida. Porque yo tenía duda porque con lo que estaba leyendo que era inhibe la producción hepática de la glucosa, pero ¿por qué decía yo tenía que ver con los quistes? O sea, sí sabía que era por tener lo que usted explicó de tener un problema de glucosa, pero no muy entendía por qué se le daba eso a la paciente. Es que está asociado. La gente con problemas de intolerancia a la glucosa desarrollan ovario poliquístico. Así, de fácil. Lo van a desarrollar secundario a la intolerancia a la glucosa. Entonces, tenés que tratar la intolerancia a la glucosa para tratar simultáneamente el ovario poliquístico. Y me vas a decir, pero una cosa es el ovario y otra es la glucosa. Sí, a eso ¿Te acuerdan? Ajá. ¿Te acordás de algo que se llama PNIE? Sí, pero no me recuerdo en sí cómo es la palabra en sí de todo. Entonces no te acordás. Ese es el eje psiconeuroinmunoendocrino. Ahora sí te acordás del PNIE. El eje psiconeuroinmunoendocrino, que lo vimos el semestre pasado, es lo que nos explica esto que estamos viendo del ovario poliquístico, en donde se mira que todo está unido con todo y cómo las hormonas, ojo, las hormonas están interrelacionadas entre sí
y la alteración de una hormona nos da alteración de la otra hormona. Y es por eso que las hormonas sexuales femeninas, cuando están alteradas, pueden alterar también la secreción de las hormonas para el control de la glucosa. En este caso, estamos hablando de insulina y glucagón. Eso se explica por el PNIE. Esa es una de las razones por las cuales yo les di el eje psiconeuroinmunoendocrino, pero lo aplicamos más a enfermedades gastrointestinales y alimentación. A ver, compañera, contame. ¿Eso también puede llevar a tener quistes en mamas? ¿Por las hormonas que están alteradas Sí, y por la... exactamente. Puede haber quistes en las mamas también, pero no, hasta este momento no se ha asociado la glucosa con los quistes en mamas, pero sí, un quiste en mama ya se ha asociado alteración, no se tiene, pues. ¿Alguna otra duda, compañeras? Ahora, la compañera que me hablaba del ovario poliquístico y la glucosa, ¿te quedó claro? Sí, doctora, hoy sí. ¿Tú estuviste el semestre? ¿Perdón? No estuve el semestre pasado, pero yo soy una persona que sufre de síndrome poliquístico y tengo quistes en mamas. Por eso yo le quería preguntar eso. Mira, pues, puedes meterte, hay unas conferencias muy buenas que dio la doctora Matos. Esas fueron las más viejitas, las recientes. Ella no las pusieron en internet, pero sí tiene las más viejitas, pero todavía son válidas. Podés encontrarla en Introducción al eje psiconeuroinmunoendocrino y está Universidad Francisco Marroquín y hay 12 conferencias ahí. Ahí míralas, te va a ayudar muchísimo y te va a explicar muchísimas cosas. Gracias, doctora. Están en internet. Bueno, tenemos las glitazonas, que lo que van a hacer es disminuir la glicemia en ayunas y postprandial, básicamente. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a aumentar la sensibilidad a la insulina en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, además de mejorar la producción de insulina. Tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que lo que van a hacer es van a bloquear la hidrólisis de los oligosacáridos y disacáridos en monosacáridos, y así van a inhibir básicamente su absorción. Tenemos los análogos de la GLP-1, que son incretinas básicamente, y lo que van a hacer es restablecer las primeras fases de la respuesta insulínica a la glucosa. Luego tenemos los inhibidores DPP4, que inhiben el sustrato de la DPP4, que esta enzima desactiva a los péptidos, incluyendo a los GLP-1, que están acá, y van a regular la glucosa. Y luego tenemos las ISGLT2, que bloquean la absorción tubular de glucosa y producen glucosuria. Estos últimos son muy caros y generalmente no se tienen en Guatemala. Lo que aquí más se usan son la metformina y las biguanida, las sulfaguanidas, que son estas, miren, las sulfas y las biguanidas son las que más van a usar ustedes y más van a ver aquí en Guatemala. Pero sí tienen que conocer que existen otras. Vamos a ver, ¿dónde está?
No encuentro mi lupa, permítame. Aquí está. No. Porque si no, no van a ver esto. Aquí estamos. Bueno. Tenemos la terapia en adultos, antihiperglicemiante. Entonces se puede ver terapia monoterapia, terapia dual o triple terapia. Si nosotros tenemos una hemoglobina glucosilada menor de 9, hay que usar monoterapia. Mayor de 9, 2 medicamentos. Mayor de 10, básicamente tenemos que considerar combinar los hipoglicemiantes con la terapia oral. En todas las terapias, lo básico va a ser cambio en el estilo de vida. El cambio en el estilo de vida es la alimentación más el ejercicio y además pues la metformina, pero le digo que a lo largo del tiempo, si cambiamos alimentación, bajamos estrés y ponemos a la gente a hacer ejercicio, en muchos casos va a ser suficiente y no va a haber necesidad de metformina. Pero, ¿qué otra cosa tenemos que hacer a la par de esto? Tenemos que mejorar el funcionamiento hepático, porque toda la persona que ya está teniendo alteraciones en la glucosa va a tener un metabolismo hepático alterado. Si nosotros corregimos eso, eso va a mejorar. Hay muchos alimentos que les sugiero que los vayan a ver, que van a actuar a nivel hepático y van a mejorar el funcionamiento del mismo. Y eso va a hacer que las personas puedan estar sin ningún otro tipo de medicamento. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Pues se inicia esto y se va a estar monitoreando al paciente. Luego, si no se logra hacer esto, pues entonces se va a la terapia dual, estilo de vida, metformina, más otro medicamento, pero ahí ya tenemos mayor problema con el paciente que no va básicamente a respetar su dieta y va a haber que monitorear la respuesta, o ya la terapia triple, si la gente no realmente no respeta esto, entonces cambios en el estilo de vida, metformina y 2 agentes adicionales o terapia inyectable. La eficacia de los medicamentos va a depender de que el estilo de vida sea adecuado. Se pueden dar 20 medicamentos simultáneamente, pero si el paciente no lleva una dieta adecuada, no se va a tener buenos resultados. Ojo con eso, por favor. No importa la cantidad de medicamentos que se den. La base es una alimentación adecuada, porque eso va a hacer que cualquier terapia funcione, terapia medicamentosa. Si el paciente no come bien, de nada sirven las terapias medicamentosas, que no se va a lograr controlar a estos pacientes. Entonces aquí, en esto, pues vamos a tener las combinaciones y los efectos que pueden tener cada uno de ellos. Si ustedes miran aquí, la sulfonilurea, el principal efecto son las hipoglicemias, y las hipoglicemias son peligrosas. La tiazelodiona, ¿qué es lo que va a dar? Puede dar edema,
insuficiencia cardíaca y puede tener mayor riesgo a fracturas. Los inhibidores de la DPP4 tienen realmente bajos efectos adversos, pero no tenemos acá. Inhibidores de la singliatolona. Vamos a tener deshidratación, fracturas. Los antagonistas de los receptores GPL1 vamos a tener problemas gastrointestinales. Y con la insulina vamos a tener problemas a nivel de hipoglicemia, pero con todos estos, de acá para acá, va a tener problemas con el bolsillo la gente porque son caros. ¿Sí? La terapia triple, pues aquí se miran todas las combinaciones que se pueden usar en estos pacientes. Quiero que miren esto para que miren que el que la gente use hipoglicemiantes no es básicamente algo que diga uno, qué bueno, está controlado. Lo mejor, como les dije, es evitar y controlarlos con ejercicio y dieta si es factible. Si no es factible, pues ni modo. Miren, la metformina no quiere decir que a todos les va a dar, pero que sí pueden presentar una buena cantidad de ellos, efectos colaterales como diarrea, náusea, y estos pacientes pueden llegar a tener deficiencia de complejo B, de vitamina B12. Los inhibidores de la CGL, como ya vimos, miren todos los efectos colaterales, mayor riesgo de fracturas, problemas renales, infecciones geniturinarias, baja de volumen, aumento de colesterol. O sea, no estamos hablando de algo que sea muy leve. Y eso lo estamos viendo a nivel de todos ellos. Miren, voy a controlar la glucosa, pero voy a desarrollar insuficiencia cardíaca, o voy a desarrollar insuficiencia renal, o voy a estar padeciendo tumores tiroideos, o voy a estar con diarrea, voy a estar con náusea. No, no es el chiste, jovencitas. Lo mejor, como les digo, siempre va a ser prevenir. Ahora nos vamos a la insulina. Ojo, aquí es básico que ustedes pongan atención, porque los hipoglicemiantes pueden tener efectos colaterales, pero lo más importante para ustedes acá también va a ser la insulina y va a ser, ojo, por favor, tómenle foto a esto, a esta diapositiva. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que ver ustedes con la alimentación. Se la ponen y qué tanto deben de empezar a comer. ¿Cuál va a ser el pico de acción? A la hora del pico de acción, la persona tiene que tener comida, porque si no les va a hacer hipoglicemias. ¿Y cuánto les va a durar? Porque quiere decir que después de eso, el paciente puede hacer hiperglicemias también. Eso es lo básico con los tipos de insulina. ¿Cuándo inicia el mayor pico de acción? Porque en ese momento la gente tiene que comer. Vamos a tener ciertas características que se van a dar en estos pacientes, cuándo dar uno y cuándo dar dos, y muchas veces se va a dar fármacos orales más insulina o se van a combinar las insulinas para tener el efecto que se necesita. Y para eso hay reglas de cómo hacer los ajustes o cómo aumentar o disminuir las dosis de insulina. Eso no lo van a hacer ustedes, eso lo va a hacer el médico tratante. Y eso va a depender de las cantidades de glucosa en ayunas que vaya a tener cada persona. Si la glucosa está abajo de 80, van a disminuir 2 unidades, pero si la glucosa está
arriba de ciertos límites van a ir aumentando 2, 4 o 6 unidades hasta lograr nivelar al paciente. Pero ojo, por favor, si la persona le gusta mucho el plátano y en la noche se come 2 o 3 pedacitos de plátano, al día siguiente va a aparecer con una insulina entre 100 y 150. Y en lugar de aumentar las 2 unidades de insulina, lo correcto sería revisar qué cena el paciente, corregir eso y luego evaluar si se va a aumentar la insulina. Por eso tienen que trabajar muy de la mano con el médico tratante del paciente diabético. También vamos a tener premezclas de insulinas, que van a ser varias, como ustedes las miran acá, que van a contener insulina rápida, insulina lenta o insulina ultralenta. Y esas premezclas les van a servir para tener un mejor control. También en el paciente diabético tiene que hacerse algo que se llama estar controlando. Lo más importante, por favor, es controlar la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, el día antes de irse a tomar la glucosa, prácticamente se ponen ayunas para tener niveles de glucosa normales en ayunas y que el médico diga, ¡ala, qué bien controlado está, lo felicito! Pero después empieza a hacer de todo y la verdad es que es un autoengaño que muchos hacen, no estoy diciendo todos, pero sí hay una gran variedad. Mientras que la hemoglobina glucosilada puede tener esto normal, pero si la hemoglobina glucosilada está alta, el paciente no se ha controlado, solo ese día fue que se controló, porque esto me dice cómo estuvo la glicemia las 5 semanas previas, 4 o 5 semanas previas. También es muy importante controlar los valores de lípidos en estos pacientes, porque tienden a hacer alteraciones de los lípidos circulantes. Ver si tienen microalbuminuria, porque eso quiere decir que ya empezaron a hacer un daño renal y que hay que controlarla. Y hay que ver también los valores que tienen a nivel vascular, de presión arterial, los valores cardíacos, etcétera. Otro de los tratamientos que hay y se están poniendo acá son las bombas de infusión de insulina. ¿Y qué es lo que hacen estas bombas? Pues simple y sencillamente detectan los niveles de insulina y entonces los niveles de glucosa y entonces van a restaurar los niveles adecuados en las personas, porque por estar monitorizando cómo está variando la glucosa van a estar inyectando insulina paulatinamente. La diabetes va a tener múltiples complicaciones. Es por eso que el doctor Fajardo, el primer internista que hubo en Guatemala, siempre decía que ¿cómo se llama? Que el que sabía diabetes, lupus e insuficiencia renal, sabía medicina interna. Y ustedes lo van a ver ahorita por las múltiples complicaciones que puede tener. Entre las presentaciones, como les dije, el paciente con diabetes tipo 1 puede presentarse con una cetoacidosis diabética y ser su primera presentación, y en el diabético tipo 2 va a ser un coma hiperosmolar no cetósico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues básicamente en la cetoacidosis diabética, cuando el paciente se presenta, va a ser un paciente que va a estar deshidratado, va a tener cuerpo cetónico si se mide, va a estar en una acidosis metabólica, y además de eso, la glucosa va a estar entre 250, 300, 350 miligramos. No va a ser una glucosa muy alta, pero sí va a ser un paciente en acidosis. Entonces a este paciente se le tiene que hidratar e ir iniciando la insulina. Generalmente pueden ser 20 unidades de insulina y después se le va dando, unos autores dicen 5,
otros 6 unidades de insulina, ya sea IV, subcutánea o intramuscular, dependiendo de la selección que haga el médico tratante en ese momento, hasta llevar la glucosa a niveles aceptables, normales, el paciente esté bien hidratado, ver que no tenga ninguna infección concomitante y que ya no tenga cuerpos cetónicos para ya sacarlo de intensivo. Mientras que el coma hiperosmolar no cetóxico, el paciente va a llegar con niveles de glucosa de 800, 900, 1000 y va a llegar sumamente deshidratado, pero no va a estar en acidosis, no se le va a encontrar cuerpos cetónicos. Y ese es un paciente que también se le va a hidratar y se le va a empezar a poner insulina hasta llevarlo a niveles normales. Esta puede ser la primera presentación de un diabético tipo 2. Luego tenemos otras complicaciones como son micro y macrovasculares. Entre las microvasculares tenemos problemas a nivel de ojo que los van a llevar a ceguera por las retinopatías, nefropatías, que los va a llevar a insuficiencia renal crónica o lesión renal crónica. Y podemos tener neuropatías periféricas y autonómicas. Eso lo que los va a llevar es a que no sientan. Básicamente no van a tener, pierden la sensación en los pies y son aquellos pacientes que se pueden lastimar, no se dan cuenta que se lastiman y que tienen úlceras en los pies hasta que esto ya está muy grande, pero es simple y sencillamente porque perdieron la sensación en esos miembros por daños a nivel de los nervios y puede llevar a amputaciones. Y la autonómica lo que va a hacer es que estos pacientes puedan tener alteraciones a nivel del sistema simpático y parasimpático. Mientras que las cardiovasculares, que van a ir a afectar el endotelio de los grandes vasos sanguíneos, pues nos pueden llevar a pacientes con problemas cardíacos, infartos al miocardio, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, etc. Tenemos la polineuropatía diabética, que básicamente ha sido definida como una pérdida progresiva de las fibras nerviosas. El 50% de los pacientes diabéticos que no están controlados van a empezar a sufrir a los 10 años. El 11% de los pacientes van a tener dolores intensos a nivel de articulaciones, quiero decir, de miembros inferiores, de brazos, de manos, y eso la verdad es que para ellos hasta lloran muchas veces del dolor porque no hay mayor cosa para tratarlos. Pueden empezar con sensación de hormigueo, quemazón, dolor punzante en las articulaciones, llegan a perder la fuerza muscular, dificultad de los movimientos, porque como van perdiendo las fibras, básicamente, y las autonómicas, que como ya les dije, son alteraciones a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático, alteran la frecuencia cardíaca, alteran la motilidad intestinal, incontinencia urinaria, pueden estar mareados, pierden la libido, etc. Y acá podemos ver que el mecanismo para esta polineuropatía primero es la hiperglicemia, alteraciones que van a dar estrés oxidativo, van a perder y van a haber muerte de las neuronas, se van a degenerar los axones, va a haber daño neuronal y después viene el dolor quemante que ellos tienen. Los factores de riesgo para esto, pues la edad, hipertensión, tabaco, años de enfermedad y sobre todo la enfermedad mal controlada, porque hay diabéticos muy bien controlados que no van a desarrollar esta polineuropatía.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues un buen control, cuidado de los pies y uso de analgésicos que muchas veces no van a dar resultado. A nivel microvascular o a nivel de fondo de ojo, lo que se van a encontrar son cambios a nivel de la mácula, que es esta, y se va a encontrar que el paciente tiene vasos tortuosos, se van a tener como manchas de algodón, de hiperglicemia, hilos de oro o de plata, que se llaman así a ciertos vasos, que nos van a decir que tiene hipertensión arterial simultáneamente. Preguntas, compañeros, que este es un tema sumamente amplio. Buenas, hola doctora. Una pregunta con respecto a la pérdida de sensación en las piernas o en las manos. Bueno, no sé si en las dos, en las manos y en las piernas, en las manos también. Por ejemplo, hay inflamación y entonces al topar con las vértebras impide que se tenga la sensación en las extremidades. Exactamente. Gracias. Y tienen los dolores quemantes, etcétera, ellos no sienten, básicamente. Es que le preguntaba porque mi papá tenía un problema en las vértebras y entonces él dejó de sentir en sus manos y no podía agarrar nada y cuando se cortaba no sentía porque, pues para eso, porque los nervios estaban presionados. Exacto. No, es que no son que estén presionados. ¿Me dijiste presionados o lesionados? Presionados. Presionados. No, Sí. pero una cosa es que esté el nervio compresionado, es una cosa, porque para la polineuropatía el nervio no va a estar compresionado, simple y sencillamente ha habido una muerte de las células neuronales y el axón, que es el que lleva la información, se degeneró. Pero ahí nada tiene que ver con que esté presionado. Ah, bueno, ya le entendí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, compañeros o compañeros? Bueno, de mi parte, todo bien, doctora. Bueno, entonces, si ustedes no la tienen, se las voy a hacer yo ahorita. ¿Cuál creen ustedes que es el papel del nutricionista en el tratamiento del paciente diabético? ¿Y dónde es donde tienen que intervenir? A ver, los escucho. Pues sí, los escucho. Como pusieron ahí en el chat, nosotros intervenimos, siento que en todas las etapas de la enfermedad, desde la prevención, desde antes que una persona tenga intolerancia a la glucosa, cuando tenga intolerancia, también en los pacientes diabéticos, en la parte de estilo de vida intervenimos, pero también cuando ya están recibiendo un tratamiento, insulina inyectada, etcétera, es súper importante la alimentación que se le deja al paciente, incluso la hora en que el paciente se va a alimentar, por lo que mencionaba usted de los picos de insulina, por los medicamentos que pueden tener, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente en eso
intervenimos nosotras. Y el control. Ajá. Perfecto. Me alegro que les haya quedado claro. Fíjense que como médicos nosotros no podemos prevenir, ¿sí? Porque no hay medicamentos para prevención. Hay educación, pero desgraciadamente en medicina no hacemos educación. Cuando hay pacientes con intolerancia a la glucosa, etcétera, muchas veces no la diagnosticamos y por eso es que el paciente sigue camino a la diabetes. Pero ustedes pueden ver a esos pacientes antes, pueden ver a los pacientes obesos mucho tiempo antes. Si el ojo clínico lo agudizan, pueden diagnosticar muchos pacientes con intolerancia a la glucosa. Como les decía, yo miraba a muchos alumnos a las 7 de la mañana cuando llegaban a recibir clase, que se quedaban dormidos, etcétera, etcétera, después de comer. Y estas futuras nutricionistas eran nutricionistas ya con intolerancia a la glucosa, camino en un tiempo a desarrollar problemas, a menos que cambiaran. Y así como ellos hay muchos. Entonces, cambiar el estilo de vida de las personas, ustedes los pueden hacer desde mucho tiempo antes que nosotros. O sea, ustedes tienen un papel prioritario a ese nivel y ya si el paciente ya lo desarrolló, pues entonces ir a la par con el médico tratante, ya que ustedes tienen el 50% del tratamiento en sus manos y el médico el otro 50% con los medicamentos, porque como les expliqué muy claro, si el paciente no lleva una alimentación adecuada, no importa la cantidad de fármacos, si le suben y le suben, le cambian, le vuelven, le ponen, pero no se va a controlar si la alimentación no es la adecuada. ¿Sí? Así es que, jovencitas y jovencitos, los veo el día miércoles, está la presentación del caso de insuficiencia renal y el de diabetes mellitus, en donde espero tener todas las aclaraciones de lo de la mitocondria. Espero que se van a estudiar, les va a ayudar bastante revisar bioquímica. Como me pusieron, tienen una excelente profesora de bioquímica, aprovechenla al máximo, porque van a ver que la bioquímica les va a servir mucho. Lo que pasa es que tenemos que aprender a aplicar todo lo que nos han enseñado y eso es lo que a veces nos cuesta, integrar todos los conocimientos que a uno le dan. Entonces, empecemos a tratar de integrar todo y van a ver que el panorama se les va a ampliar increíblemente. Y sobre todo, el razonar les va a ayudar muchísimo a analizar todos y cada uno de los problemas que se les puedan presentar a ustedes. Hasta luego, que tengan un lindo día. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, doctora. Perdón, doctora, yo tengo una consulta con respecto al tema de hiperlipidemia, para poderlo ver antes de que sea nuestra presentación. Que les toca la presentación,